Dios le bendiga, bienvenidos a nuestra serie sobre el origen de las primeras cosas. Hoy nuestro tema será sobre el primer sacrificio humano tipo de Cristo. Nuestra introducción nos dice cómo esta historia tan conmovedora, además de haber sido real, nos permite ver al Padre Celestial entregando a su Hijo, quien en obediencia fue hasta la cruz. Para Isaac vamos a ver que hubo un cordero sustituto que lo libró de ser sacrificado en Moriah, pero para Cristo no lo hubo. Así mostró su amor por nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, nos dice Romanos 5:8. El primer punto que vamos a desarrollar dice: Dios prueba la fe de Abraham. Un mandamiento extraño. Vamos a estar en Génesis 22 a partir del verso 1, que comienza diciendo: aconteció después de estas cosas, es decir, después del pacto de Abraham con Abimelech en Berseba, o pozo del juramento, donde el patriarca moró por varios años, nos dice Génesis 21:34. ¿Qué probó Dios a Abraham? Como lo explica Deuteronomio 8:2. Dios prueba al ser humano para ver lo que hay en el corazón. Y le dijo a Abraham, y él le respondió: heme aquí. Entre Jehová, el Dios eterno, y Abraham existió una muy buena comunicación. La orden que Dios le da a Abraham en el verso 2 era tan extraña que algunos piensan que se trató de una tentación diabólica, como la que se hace en Primera de Crónicas 21:1 al rey David. Otros sugieren que esa idea puede haberse originado en la mente de Abraham. Pero por el desarrollo de los hechos vemos que todo era un plan de Dios para probar la fe y la obediencia de su siervo, además de ser tipo y profecía del momento en que el Padre ofrecería a su Hijo unigénito en sacrificio por el pecado. Verso 2. El mandato fue: toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Isaac no era el único hijo de Abraham. Existía Ismael, el hijo de la criada Agar. Pero quien cumpliría las promesas del pacto abrámico sería el hijo de la promesa, quien de la forma que nació le confirmó al patriarca que no hay nada imposible para Dios. Ahora una orden divina reclamaba su vida para ser sacrificada. Esos son los momentos en la vida del creyente que tiene que estar seguro de entender la voluntad de Dios. Ahí es cuando una persona que ha estado en comunión con Dios no vacila en reconocer cuando una voz o un impulso viene de Dios. Punto B. Una obediencia absoluta. Ante la extraña petición de Dios, Abraham mostró una actitud de fe y obediencia sin altercar con Dios, sin hacerle preguntas. El verso 3 nos indica que se levantó de mañana y tomó sus siervos, su hijo y elementos para el sacrificio. Isaac sabía que su padre iba a ofrecerle sacrificio a Dios, pero en ningún momento se le dijo que él sería la víctima. En el verso 4 se dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. El recorrido entre Berseba y el monte Moriah se hacía en unas 24 horas. Lo que nos dice es que ellos caminaron de 8 a 10 horas al día. Y al decir Abraham, vio de lejos el monte que Jehová le había indicado, nos da a creer que este lugar era conocido por él. Verso 5. Abraham, manifestando su fe, les ordena a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos
allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esto dijo sabiendo que llevaba a su hijo a ofrecerlo en holocausto. En Hebreos 11 del 17 al 19 nos dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Verso 7. Con su corazón lleno de devoción, fe y obediencia, Abraham tomó a su querido hijo, lo cargó de leña y lo llevó hasta la cumbre del sacrificio. El joven, intrigado por lo que observaba, le dijo a su padre: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. Abraham, seguro de la bondad de Dios, le respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Pregunta: ¿cómo probó Dios la fe de Abraham? Punto número 2. Un carnero sustituto. El ofrecimiento de Isaac. Seguimos en Génesis 22, verso 9. Es muy probable que Isaac ayudara a su padre a edificar el altar de piedras en la cumbre de aquel monte Moria. Abraham estaba acostumbrado a edificar altares y ofrecer sacrificios a Dios, pero esta vez su corazón agonizaba y su alma se angustiaba mientras preparaba este altar. Ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. A nada de esto se opuso este joven, siendo esta la forma más clara en que Dios anticipó al mundo la muerte de su hijo. Isaías 53:7 nos dice que enmudeció y no abrió su boca. La disposición de Abraham de consumar el hecho de degollar a su hijo y darlo a Dios como ofrenda total quemada, hablamos del holocausto, se ve en la acción del verso 10. Extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham amaba profundamente a su hijo, pero también amaba a Dios con temor reverencial. Por eso podemos decir, no era una mano asesina que levantaba el cuchillo, sino una mano obediente y temerosa, impulsada por un corazón lleno de fe y confianza en el Señor Todopoderoso. Punto B. El sustituto de Isaac. Al levantar a Abraham el cuchillo para degollar a su hijo, puso fin al proceso de su prueba y quedó calificado como un hombre que amó y temió a Dios. En ese instante, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Veamos, el ángel de Jehová era la manifestación del Dios que llegó a encarnarse y a hacerse hombre, Cristo Jesús, quien dijo: no extiendas a tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El Señor detuvo la mano de Abraham para que no le hiciera daño al muchacho. Luego le informa que pasó el examen, fue aprobado por Dios porque no rehusó darle su hijo. Así fue como Abraham dio a conocer que temía y obedecía a Dios. Esta intervención de Dios motivó a Abraham a levantar su mirada por encima de la prueba para ver la grandeza del Todopoderoso. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
La esperanza que manifestó el patriarca en el verso 8 ahora se manifestaba. El Señor proveyó el carnero que tomaría el lugar de Isaac. Para Isaac se proveyó un sustituto, pero para Jesús no lo hubo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, nos testifica Isaías 53, 4 y 5. Punto C. El premio de la obediencia. Dios le habla otra vez a Abraham, esta vez para darle el premio en honor a su obediencia y lealtad a Él. En el verso 16, el ángel de Jehová le anunció nuevas bendiciones por la fe y obediencia que manifestó Abraham al no negarle su único hijo. Verso 17. Las 4 bendiciones que se dan en ese verso son las promesas básicas del pacto abrahámico, de las que ya hemos hablado en otros estudios. Primero, dice, de cierto te bendeciré. Una promesa muy personal de Dios para Abraham, consecuencia de haberle demostrado este siervo a Dios que lo amaba por encima de todo. Segunda promesa, multiplicaré tu descendencia, no solo porque rescató a Isaac de la muerte, sino porque a través de él la descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. 3. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Israel ha sido siempre una nación perseguida, pero también ha obtenido victorias notables contra las naciones enemigas, y esto será hasta el día en que el Mesías establezca su reino milenial, con lo cual se iniciará el reino eterno de Dios. Y la cuarta promesa dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La simiente de Abraham, Cristo Jesús, nos ha provisto de una salvación que no hace distinción ni de razas ni de lenguas. Isaías 45, 22. La iglesia es parte del cumplimiento de esta profecía. Pregunta, ¿quién era el ángel de Jehová? Tercer punto, dice Cristo, nuestro Cordero Vicario. He aquí el Cordero de Dios, nos dice Juan 29. La expresión inspirada por el Espíritu Santo de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es un grito de esperanza para el pecador. Es como la voz que resonó en el monte Moriah cuando Abraham estaba a punto de degollar a su hijo Isaac. El pecador estaba condenado a una perdición eterna. Ni los sacrificios de animales, Salmo 46, ni las obras de la ley, Romanos 3:20, ni los esfuerzos humanos, Tito 3:5, pudieron ofrecer esperanza de salvación al pecador. Pero Cristo, el Isaac de Dios, el Hijo único y amado del Padre, tomó nuestro lugar en el altar del sacrificio. Para Él no hubo cordero sustituto. Él era y es el único que podía y que puede redimirnos de la condenación eterna. Así que le damos gracias al Señor. Punto B. Inmolado desde la eternidad. Primera de Pedro 1, verso 18. El apóstol Pedro, testigo del sacrificio de Cristo en nuestro lugar, explica que nadie es redimido de la vana manera de vivir con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
La pureza de Jesús, Juan 8:46, fue necesaria para que su sacrificio fuera eficaz. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor a nosotros. Verso 21, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Pregunta, ¿por qué Cristo fue el Cordero perfecto? Reflexión. Nuestro estudio nos permitió ver a través de la prueba que Dios le dio a Abraham el gran amor del Padre Celestial al entregar a su hijo. Y de la actitud dócil de Isaac de ir con su padre y dejar que le atara para ofrecerlo en sacrificio, valorar la obediencia que llevó a Cristo hasta la cruz. Así como Abraham fue recompensado por su fe y obediencia al propósito, Cristo ha sido exaltado por Dios y dado por príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados, nos dice Hechos 5:31. En nuestra invitación les digo cómo nuestra fe y nuestra obediencia también serán probadas por Dios. La vida de comunión de Abraham con el Padre lo protegió de sus temores. Y en su prueba más difícil logró expresar su confianza absoluta en su Señor. Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Así que hermanos, lleguemos a esa exaltación. Para nuestra próxima semana tendremos la primera lucha de un hombre con Dios.